Bienvenidos a nuestro canal Psicología de la Familia. Disfruten del video. Queridos oyentes, hoy quiero contarles una historia artística. Este es un relato completamente ficticio. Todos los personajes, nombres y eventos son inventados por el autor y no tienen relación con personas reales o situaciones concretas. Imaginen esta situación. Un matrimonio que parecía estable se convierte en un campo de batalla cuando el dinero y los secretos familiares explotan en una sola noche, cambiando todo para siempre. Antes de comenzar este relato artístico, cuéntenme, ¿qué clima tienen hoy y desde dónde me escuchan? Que disfruten la historia. La noche que mi esposo me gritó aquellas palabras, yo estaba lavando los platos después de la cena. Era un martes común. Uno de esos días grises de abril donde no pasa nada especial. Habíamos comido en silencio, como llevábamos haciéndolo los últimos 6 meses. Mi suegra, doña Mercedes, estaba sentada en el sofá de la sala, viendo su telenovela favorita. Yo escuchaba el agua correr sobre mis manos, el ruido de los platos chocando suavemente, y pensaba en nada, absolutamente en nada. Entonces él entró a la cocina. Roberto, mi esposo de 11 años. El hombre con quien me casé cuando tenía 26 años, creyendo que construiríamos una vida juntos. Lo escuché detrás de mí, su respiración pesada, como cuando está nervioso o enojado. Me quedé quieta, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, esperando. «Necesitamos hablar», dijo. Su voz sonaba tensa, controlada. Esa voz que uso cuando está tratando de no explotar. Me sequé las manos en el trapo de cocina, despacio, dándome tiempo. Cuando me volteé, vi que su madre había aparecido en el marco de la puerta. Mercedes me miraba con esos ojos fríos que conocía tan bien. Esos ojos que nunca me habían visto con cariño, ni siquiera el día de mi boda. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro. El corazón ya me latía rápido, porque algo en el ambiente estaba cargado, pesado, como antes de una tormenta. Roberto sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa. Lo abrió con movimientos bruscos y lo puso sobre la mesa de la cocina. Era una lista. Reconocí su letra inmediatamente, esa caligrafía grande y desordenada que siempre había tenido. $3,200, dijo, golpeando el papel con el dedo. Eso es lo que te hemos prestado en los últimos 4 años. $3,200, Elena. Cada peso está anotado aquí. Me quedé mirando la lista. Ahí estaba todo. $500 para arreglar el auto de mi madre cuando se descompuso. $800 para ayudar a mi hermano con la operación de su hijo. $300 para el funeral de mi tía. $250 cuando perdí mi trabajo en la tienda y necesitábamos pagar el alquiler. Y así seguía, página tras página, cada préstamo, cada fecha, cada circunstancia. Yo pensé que eran ayudas, dije. Somos familia. Tú nunca dijiste que debía devolver. ¿Ayudas? La voz de Mercedes cortó el aire como un cuchillo. Entró completamente a la cocina, colocándose al lado de su hijo. ¿Ayudas? Niña ingenua. ¿Tú crees que el dinero crece en los árboles? Cada peso que salió de esta casa para tu familia fue un préstamo, y ha llegado el momento de que lo devuelvas. Pero yo no tengo esa cantidad, dije, sintiendo cómo el pánico empezaba a subirme por la garganta. Ustedes saben que trabajo medio tiempo en la cafetería. Apenas gano para mis gastos personales. Ese es tu problema. Roberto dio un paso hacia mí. Nunca lo había visto así, con esa dureza en la cara, esa frialdad en los ojos. Durante 11 años has vivido en mi casa, comiendo de mi comida, usando mis servicios. Mi madre te ha tratado como a una hija. Quise reír ante esa mentira absurda, pero me contuve. Mercedes nunca me había tratado como a una hija. Desde el primer día me había dejado claro que yo no era suficientemente buena para su hijo, que venía de una familia humilde, sin educación universitaria, sin propiedades ni ahorros. Y ahora, continuó Roberto, su voz subiendo de volumen, ahora que finalmente tenemos la oportunidad de hacer algo importante, tú nos debes $3,200 que necesitamos. ¿Qué oportunidad?, pregunté,
aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mi primo Javier nos ofreció entrar en su negocio, explicó Mercedes, cruzándose de brazos. Una distribuidora de productos electrónicos. Es una inversión segura, pero necesitamos capital. $10,000 para empezar. Ya tenemos 6,800. Nos faltan exactamente 3,200. Todo encajaba. Por eso habían estado tan distantes las últimas semanas. Por eso las conversaciones susurradas que se callaban cuando yo entraba a la habitación. Por eso Mercedes había empezado a venir más seguido a la casa, quedándose hasta tarde, revisando papeles con Roberto en la mesa del comedor. Pero ese dinero lo usé para mi familia, dije, tratando de mantener la calma. Para emergencias. Mi madre estaba enferma, mi sobrino necesitaba... ¡Tu familia!, Roberto gritó, y yo di un paso atrás, asustada. Nunca me había gritado así. Siempre tu familia. Siempre pidiendo, siempre necesitando. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro futuro? Roberto, por favor. No. Alzó la mano para silenciarme. Se acabó, Elena. Se acabó la buena vida a costa mía. Se acabó vivir aquí sin aportar nada. Quiero mi dinero. Cada centavo. Y lo quiero ahora. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Mercedes me miraba con una satisfacción apenas disimulada en los ojos. Roberto respiraba agitadamente, con los puños cerrados a los costados. No lo tengo, susurré. No tengo esa cantidad. Necesitaría meses, tal vez años para reunirla. Entonces, la voz de Mercedes sonó peligrosamente suave. Tendrás que irte. Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Roberto explotó, su cara roja, una vena palpitando en su sien. Pero antes devuelve todo el dinero, hasta el último céntimo. Me lo debes. Mercedes se levantó bruscamente de donde estaba apoyada contra la encimera y se acercó a mí. Su voz bajó a un susurro, pero cada palabra era clara, fría, calculada. O nos pagas ahora mismo o desapareces para siempre, sin lágrimas ni derechos. No quiero verte llorar, no quiero escuchar excusas, dinero o adiós. Los miré a los dos. A Roberto, el hombre con quien había compartido 11 años de mi vida, con quien había soñado tener hijos algún día, construir una casa propia, envejecer juntos. Y a Mercedes, quien nunca había perdido una oportunidad de recordarme que yo era inferior, que había atrapado a su hijo, que no merecía el apellido que llevaba. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue dramático, no hubo lágrimas ni gritos. Fue más como si un cable se cortara limpiamente, sin chispas, dejando todo en silencio. Sentí una calma extraña, una claridad que no había experimentado en años. De acuerdo, dije. Roberto parpadeó, sorprendido. ¿Qué? De acuerdo, repetí, mi voz firme. Les pagaré, pero necesito tiempo para organizarme. 2 días. ¿2 días? Mercedes rió con sarcasmo. ¿Y de dónde vas a sacar $3,200 en 2 días? ¿Vas a robar un banco? Eso es asunto mío. La miré directamente a los ojos. ¿Quieren su dinero o no? Roberto y su madre intercambiaron miradas. Podía ver la confusión en sus caras. Habían esperado lágrimas, súplicas, tal vez que me arrodillara pidiendo perdón y más tiempo. No habían esperado esta aceptación tranquila. 2 días, dijo Roberto finalmente. Viernes a las 6 de la tarde, aquí, en efectivo. Perfecto, asentí. Ahora, si me disculpan, voy a mi habitación. Salí de la cocina con la espalda recta, sin mirar atrás. Escuché sus voces susurradas detrás de mí, sorprendidas, especulando. Subí las escaleras, entré al dormitorio que había compartido con Roberto durante 11 años y cerré la puerta con seguro. Solo entonces me permití temblar. Me senté en el borde de la cama, con las manos apretadas sobre mis rodillas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 11 años. 11 años de matrimonio terminando así, por dinero, por una lista escrita en papel, por la codicia de entrar en un negocio que probablemente fracasaría como todos los proyectos de su primo Javier. Pero mientras estaba ahí sentada,
algo más empezó a formarse en mi mente. Recuerdos, conexiones, cosas que había ignorado, pasado por alto, archivado en el fondo de mi memoria porque era más fácil no pensar en ellas. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una pequeña caja de metal donde guardaba mis documentos personales. Mi cédula de identidad, certificados de nacimiento, papeles del matrimonio. Y debajo de todo, un sobre amarillo que no había abierto en 4 años. El sobre contenía documentos que mi padre me había dado antes de morir. «Guarda esto, hijita», me había dicho en el hospital, su voz débil, su mano fría en la mía. «Es tuyo, solo tuyo. No se lo muestres a nadie hasta que lo necesites de verdad». Yo tenía 33 años cuando murió mi padre. Estaba devastada, rota por el dolor, y cuando guardé ese sobre en mi caja, no lo volví a mirar. Era demasiado doloroso, demasiado conectado con él. Pero ahora, con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué los papeles. Eran documentos de propiedad. De un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Un apartamento que mi padre había comprado 30 años atrás, cuando los precios eran bajos, antes de que esa zona se desarrollara y se convirtiera en un área comercial cotizada. El apartamento estaba alquilado a una empresa de diseño gráfico. El contrato de alquiler también estaba ahí, actualizado cada año automáticamente. Y las copias de los depósitos bancarios. Cada mes, durante los últimos 4 años, $1,250 habían sido depositados en una cuenta que mi padre había abierto a mi nombre antes de morir. Una cuenta de la que Roberto no sabía nada. Una cuenta que yo misma había olvidado porque estaba en otro banco, uno diferente al que usábamos para nuestros gastos comunes. Hice los cálculos rápidamente. 4 años, 12 meses por año. $1,250 por mes. $60,000. Menos impuestos y gastos de mantenimiento del apartamento, probablemente quedaban unos $52,000 limpios en esa cuenta. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Mi padre había previsto esto. No exactamente esto, pero algo similar. Había conocido a Roberto, lo había visto en esas cenas familiares donde mi esposo apenas le dirigía la palabra, donde miraba con desprecio nuestra casa humilde, nuestros muebles viejos. Mi padre había visto lo que yo no quería ver, que Roberto me consideraba inferior, que toleraba a mi familia, pero no la respetaba. «Es tuyo, hijita, solo tuyo». Me quedé despierta toda la noche. No lloré, no tenía lágrimas para esto. En cambio, planifiqué. Abrí mi laptop y comencé a buscar información. Abogados de divorcio. Leyes de propiedad matrimonial. Derechos en caso de separación. Aprendí que el apartamento que mi padre me había dejado era legalmente mío, adquirido antes del matrimonio por él y heredado por mí. Roberto no tenía ningún derecho sobre él. El dinero de la cuenta bancaria también era exclusivamente mío. Pero había más que descubrir. Una vez que empecé a buscar, una vez que esa claridad fría se instaló en mi mente, comencé a ver cosas que había ignorado durante años. Entré al correo electrónico compartido que teníamos Roberto y yo, el que usábamos para cuentas de servicios y facturas. Busqué en la carpeta de enviados, en los archivados, en los borradores, y ahí estaba. El primer giro que no había visto venir. Roberto había pedido un préstamo al banco hace 8 meses, $25,000, a mi nombre. Había falsificado mi firma en los documentos usando una copia de mi cédula. Lo descubrí porque había guardado un borrador de correo electrónico con instrucciones para sí mismo sobre cómo hacer el proceso. Ella nunca revisa su crédito, no se dará cuenta. Para cuando se entere, ya estaré en el negocio con Javier y podré pagar. $25,000 que habían sido depositados en una cuenta a nombre de él. Dinero que yo legalmente debería pagar, aunque nunca lo hubiera visto. Mi crédito estaba arruinado, y yo no lo sabía. Las cuotas no se habían pagado. Ya llevaba 3 meses de mora. Sentí la furia subir por mi garganta. No solo me estaban echando de casa, no solo me exigían dinero que había usado para ayudar a mi familia en emergencias reales. Roberto me había usado. Había puesto una deuda enorme en mi nombre, arruinado mi historial crediticio y ahora me exigía que yo le pagara a él.
Imprimí todos los correos, todos los documentos, cada evidencia de lo que había hecho. Pero no había terminado. Seguí buscando. Una vez que se abre esa caja de Pandora, una vez que empiezas a cuestionar, es imposible detenerte. Revisé los estados de cuenta del banco, los que llegaban a casa y que Roberto siempre decía que él revisaría, los que yo, tonta de mí, nunca había mirado con cuidado. Y ahí encontré el segundo giro. Los $6,800 que supuestamente tenían ahorrados para el negocio de Javier no existían. La cuenta de ahorros compartida que teníamos estaba en números rojos. Debíamos $4,300 al banco por sobregiros. Había cargos por pagos rechazados, por cheques sin fondos, por transferencias fallidas. Roberto había estado mintiendo sobre el dinero. Había estado gastando compulsivamente durante meses. Restaurantes caros. Una compra de $1,200 en una joyería. Otra de $800 en una tienda de ropa de marca. Pagos a una tal Mariana S. por montos de $300, $500, $400, marcados como transferencias personales. ¿Quién era Mariana S? Busqué en las redes sociales de Roberto. Él no publicaba mucho, pero estaba etiquetado en fotos. Y ahí estaba ella, Mariana Salazar. 28 años, cabello largo y rubio, sonrisa perfecta. Trabajaba en la misma empresa que Roberto, en el departamento de ventas. En las fotos estaban juntos en almuerzos de trabajo, en celebraciones de la oficina, en una fiesta de fin de año. Y en una foto más reciente, de hace 2 semanas, ella llevaba un collar que yo había visto antes. En el estado de cuenta del banco, $1,200 en la joyería La Perla del Norte. Mi esposo me estaba siendo infiel. Llevaba meses gastando nuestro dinero, mi dinero del sueldo que aportaba a la casa, en otra mujer. Y ahora me exigía que le pagara $3,200 para un negocio imaginario, mientras él tenía deudas de las que yo no sabía nada. La calma que había sentido se transformó en algo más duro, más afilado, determinación. Pasé toda la noche recopilando evidencias. Cada transacción sospechosa, cada correo, cada foto. Lo documenté todo, lo organicé en carpetas, lo guardé en 3 memorias USB diferentes y en la nube. A las 7 de la mañana, llamé al trabajo y pedí 2 días libres por emergencia familiar. Mi jefa, la señora Claudia, no hizo preguntas. Yo nunca pedía días libres. Después llamé al banco donde mi padre había abierto la cuenta. Expliqué la situación, programé una cita para las 9 de la mañana. Necesitaba acceso a ese dinero, necesitaba verificar que todo estuviera en orden. A las 8:30, cuando Roberto salió para el trabajo como siempre, actuando como si la noche anterior no hubiera pasado, yo ya estaba vestida y lista. Escuché su auto alejarse por la calle. Mercedes todavía dormía en el cuarto de huéspedes donde se quedaba últimamente. Salí de la casa sin hacer ruido, tomé un taxi y me fui al banco. El ejecutivo que me atendió, un señor de unos 50 años llamado Antonio, revisó mis documentos y confirmó todo. La cuenta estaba activa, el dinero estaba ahí. $52,400 exactamente. El apartamento seguía alquilado, el contrato estaba vigente. Su padre fue muy previsor, me dijo Antonio, mirándome por encima de sus lentes. Dejó todo perfectamente organizado. ¿Necesita retirar fondos? 3,200 en efectivo, dije. El resto quiero transferirlo a una cuenta nueva, a mi nombre exclusivamente, en este banco. Por supuesto. ¿Puedo preguntar, ¿hay algún problema? Lo miré. Era un desconocido, pero en ese momento necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera alguien que nunca volvería a ver. Me voy a divorciar, dije, y necesito proteger lo que es mío. Antonio asintió con comprensión. Déjeme ayudarla. Tenemos un departamento legal aquí mismo en el banco. Puedo recomendarle una abogada excelente. Se especializa en divorcios y protección de bienes. 2 horas después, salí del banco con $3,200 en efectivo en mi bolso, una cuenta nueva con $49,200 y una cita con la abogada para esa misma tarde. La licenciada Fernanda Torres era una mujer de unos 45 años, elegante, directa, con ojos que no perdían detalle.
Le mostré todo. Los correos sobre el préstamo falsificado, los estados de cuenta del banco, las transferencias a Mariana, las fotos, la lista que Roberto había hecho de los préstamos a mi familia. Fernanda escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró seriamente. Elena, usted tiene un caso fuerte, muy fuerte. Fraude, falsificación de documentos, infidelidad comprobable. En un divorcio, usted no solo no tendría que pagar nada, sino que él podría terminar debiendo a usted. ¿Cuánto tiempo tomaría un divorcio? Con toda esta evidencia, si él acepta los términos, podríamos tener todo resuelto en 3 meses. Si no acepta y vamos a juicio, tal vez 6 meses a 1 año. Quiero empezar hoy, dije. Fernanda sonrió. Era una sonrisa que había visto antes, en las caras de mujeres que habían luchado y ganado. Déjeme preparar los documentos. Mañana por la tarde tendrá todo listo para firmar. Pero Elena, tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué va a hacer con el dinero que su esposo le está exigiendo? Sonreí. Voy a dárselo, exactamente como pedí. Fernanda levantó las cejas, pero no dijo nada más. El día siguiente fue extraño. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Roberto todavía estaba en el trabajo. Mercedes estaba en la cocina preparando café. Me miró con desprecio cuando entré. ¿Ya conseguiste el dinero o viniste a empacar tus cosas?, preguntó con sarcasmo. Lo conseguí, dije simplemente. Eso la detuvo. Me miró con desconfianza. No te creo. Me da igual lo que creas, respondí. Dile a Roberto que estaré aquí a las 6, como acordamos. Subí a la habitación y comencé a empacar. No todo, solo lo esencial. Mi ropa, mis documentos, las fotos de mi familia, los libros que mi padre me había regalado. Lo metí todo en 2 maletas. El resto podía quedarse. Los muebles que habíamos comprado juntos, los electrodomésticos, los adornos que Mercedes había elegido porque los míos no eran apropiados. Nada de eso importaba. A las 6 en punto, Roberto llegó. Escuché su auto en la entrada, sus pasos pesados en las escaleras. Entró a la habitación y me vio con las maletas. ¿Ya te vas?, preguntó. Había algo en su voz. Tal vez sorpresa, tal vez decepción. Después de que recibas tu dinero, dije. Mercedes apareció detrás de él. Los dos me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Abrí mi bolso y saqué un sobre. Adentro estaban los $3,200 en efectivo, contados exactamente. Lo puse sobre la cama. Tu dinero, dije. Cada centavo que está en tu lista. Roberto tomó el sobre, lo abrió, comenzó a contar. Mercedes se acercó, verificando cada billete. Cuando terminaron, se miraron uno al otro, claramente confundidos. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Roberto. Eso no es tu problema, respondí. Ya no. Saqué otro sobre de mi bolso. Este era más grueso. Lo puse junto al dinero. Esto es para ti también, dije. Roberto lo abrió. Adentro estaban todos los documentos que había recopilado. Los correos sobre el préstamo falsificado, los estados de cuenta con las transferencias a Mariana, las fotos, todo. Vi cómo su cara cambiaba de color, del tono normal a un rojo encendido, después a un blanco fantasmal. ¿Qué es esto?, susurró. Es el préstamo de $25,000 que pediste a mi nombre sin mi permiso, dije, mi voz fría y clara. Es el dinero que gastaste en tu amante mientras me decías que estábamos ahorrando para nuestro futuro. Es la evidencia de que nuestro matrimonio se acabó hace mucho tiempo, solo que yo no quería verlo. Elena, yo puedo explicar. No, lo interrumpí. No hay nada que explicar. Mañana recibirás los papeles de divorcio. Mi abogada ya los está preparando. Sugiero que consigas el tuyo. Mercedes finalmente encontró su voz. ¿Tu abogada? ¿Con qué dinero pagaste una abogada? Ahí estaba el tercer giro, el que ellos nunca vieron venir. Con el dinero del apartamento que mi padre me dejó, dije tranquilamente. El apartamento en el centro que está alquilado hace 4 años.
El dinero que he estado recibiendo mensualmente y que ustedes nunca supieron que existía. $52,000 para ser exacta. Bueno, ahora 49,000 después de pagarles a ustedes y a mi abogada. El silencio fue absoluto. Mercedes se dejó caer en la silla junto a la cama. Roberto solo me miraba, con la boca abierta, el sobre con las evidencias temblando en sus manos. Tu padre. Tú tienes... Roberto no podía formar palabras completas. Sí, dije. Tengo dinero. Siempre tuve dinero. Pero ¿saben qué? Nunca lo mencioné porque no era asunto de ustedes. Era mi herencia, mi seguridad. Y ahora me alegro de haberlo mantenido separado porque resulta que mi esposo es un fraude y un ladrón. Elena, por favor, ¿podemos hablar de esto? Roberto dio un paso hacia mí. No, retrocedí. Ya no hay nada de qué hablar. Aquí está tu dinero, los $3,200. Pero ahora, tú me debes $25,000 del préstamo que pusiste a mi nombre. Mi abogada ya presentó una denuncia por fraude y falsificación. La policía se contactará contigo en los próximos días. ¡No puedes hacer esto!, gritó Mercedes levantándose. ¡Eres su esposa! ¡Es tu obligación apoyarlo! Era su esposa. La corregí. Hasta que él decidió que mi familia y yo éramos una carga. Hasta que falsificó mi firma y arruinó mi crédito. Hasta que gastó nuestro dinero en otra mujer. Ahora, solo soy Elena Martínez, una mujer que va a rehacer su vida. Tomé mis maletas. Roberto seguía ahí parado, con el sobre en las manos, mirándome como si me viera por primera vez. «No te vayas», dijo finalmente, su voz quebrada. «Por favor, fue un error. Todo fue un error. Podemos arreglarlo». «No», dije. «No podemos. Y honestamente, Roberto, ya no quiero». Salí de la habitación. Bajé las escaleras con mis maletas. Escuché pasos detrás de mí, Mercedes gritando algo que no entendí. Pero no me detuve. Afuera había un taxi esperando. Le había llamado 20 minutos antes. El conductor me ayudó con las maletas. Cuando me subí al auto y cerré la puerta, sentí algo que no había sentido en 11 años. Libertad. «¿A dónde vamos, señorita?», preguntó el conductor. «Al Hotel Plaza», dije. Había reservado una habitación para una semana mientras buscaba un apartamento para alquilar. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera. Roberto y Mercedes estaban en la puerta de la casa, mirándome partir. Roberto tenía el teléfono en la mano. Y entonces empezó el cuarto giro, el que ni yo misma esperaba. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. En 15 minutos llamó 17 veces. Después llegaron los mensajes. «Elena, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Esto es un malentendido. Mi madre exageró. Yo nunca quise echarte. El préstamo lo puedo explicar. Mariana no significa nada. Por favor, no hagas esto». Y finalmente, Elena, mi madre, me obligó. Ella fue quien hizo la lista. Ella fue quien insistió en echarte. Yo solo quería que pagara lo que debías y ya. Pero ahora ella dice que sin tu dinero no podemos entrar al negocio de Javier. Dice que arruinaste todo. Por favor, regresa. Devuélvenos el dinero. Podemos dividirlo de otra forma. Leí ese último mensaje 3 veces. La máscara había caído completamente. No era amor. Nunca había sido amor. Era codicia. Habían pensado que yo era pobre, que no tenía nada, que dependía completamente de ellos. Y cuando descubrieron que tenía dinero, que tenía propiedades, que tenía una herencia, solo querían más. Apagué el teléfono. En el hotel me registré y subí a mi habitación. Era simple, pero limpia, con una cama grande y una ventana que daba a la plaza del centro. Me senté en la cama y finalmente, después de 2 días de tensión, de planificación, de descubrimientos dolorosos, me permití llorar. Pero no lloré por Roberto. No lloré por el matrimonio perdido. Lloré por la mujer que había sido, la que había ignorado las señales, la que había aceptado migajas de respeto,
la que se había convencido de que el amor debía ser difícil, que el sacrificio era noble, que la familia de él era más importante que la propia. Lloré por la Elena de hace 11 años que se casó creyendo en él para siempre. Pero también sentí algo más: gratitud. Gratitud hacia mi padre, quien me había dejado no solo dinero, sino también una salida. Gratitud hacia mí misma por haber mantenido ese dinero separado, por haber seguido su consejo de guardarlo para cuando realmente lo necesitara. Y lo había necesitado. Lo había necesitado para escapar. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. La abogada Fernanda fue implacable. Roberto intentó negociar, luego amenazar, luego suplicar. Pero cada vez que su abogado proponía algo, Fernanda presentaba más evidencias. El caso del préstamo fraudulento fue a la fiscalía. Roberto tuvo que contratar un abogado penal, además del de divorcio. La empresa donde trabajaba se enteró de las acusaciones y lo suspendieron sin pago mientras investigaban. Mariana, la amante, desapareció de su vida en cuanto supo de los problemas legales. Bloqueó su número, borró todas las fotos de redes sociales, actuó como si nunca lo hubiera conocido. El negocio con su primo Javier nunca se materializó. Resulta que Javier había estado estafando a otros familiares con el mismo cuento. Cuando la familia se enteró, cortaron todo contacto con él. Mercedes perdió no solo la oportunidad del negocio, sino también el respeto de varios parientes que empezaron a hablar sobre cómo había tratado a su nuera durante años. El divorcio se finalizó en 4 meses. Roberto tuvo que vender la casa para pagar sus deudas y los gastos legales. Se mudó de vuelta con su madre a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Yo, mientras tanto, encontré un apartamento hermoso a 2 cuadras del café donde trabajaba. Usé parte del dinero de mi herencia para amueblarlo, para hacer que fuera verdaderamente mío. Cada mueble, cada cuadro, cada plato en la cocina fue elegido por mí, para mí. Renuncié al trabajo de medio tiempo en la cafetería y usé parte de mis ahorros para retomar mis estudios. Siempre había querido estudiar administración de empresas, pero durante el matrimonio, Roberto decía que era innecesario, que con su sueldo era suficiente. Ahora tenía 38 años y estaba en la universidad, algo que nunca había imaginado posible. Mi madre, cuando se enteró de todo, lloró. «Perdóname, hijita», me dijo. «Yo sabía que ese hombre no te trataba bien. Pero pensé que eras feliz, pensé que tú habías elegido eso». «Yo también lo pensaba, mamá», le dije. «Pero a veces no sabemos lo que merecemos hasta que nos obligan a verlo». Mi hermano quiso ir a buscar a Roberto para hablar con él. Lo detuve. «Ya no vale la pena», le dije. «Ya no tiene poder sobre mí». Y era verdad. Había días difíciles, días donde me sentía sola, días donde cuestionaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que abría la puerta de mi apartamento, cada vez que me sentaba en mi sala a estudiar mis materias, cada vez que veía el saldo de mi cuenta bancaria que crecía porque ahora administraba bien mi dinero, sabía que había tomado la decisión correcta. 6 meses después del divorcio, me encontré con Roberto en el supermercado. Fue por accidente, en el pasillo de lácteos. Él estaba solo, con una canasta con lo básico. Se veía más delgado, más viejo, con ojeras profundas. Nos miramos durante un segundo. Él abrió la boca, como para decir algo, pero yo solo moví la cabeza, un pequeño saludo cortés, y seguí caminando. No había rabia, no había dolor, solo indiferencia. Y esa indiferencia era mi victoria más grande. Ahora, analicemos esta historia desde una perspectiva psicológica, porque detrás de cada acción hay motivaciones profundas que vale la pena comprender. Roberto actuó desde un lugar de inseguridad económica y necesidad de aprobación materna. Durante todo el matrimonio, él había sido el proveedor, el que tenía el poder financiero. Eso le daba control y validaba su masculinidad ante su madre. Cuando la oportunidad del negocio apareció, vio en Elena no a su esposa, sino a un obstáculo para su éxito. El préstamo fraudulento que hizo a nombre de ella revela algo más oscuro. Una disposición a usar y manipular sin considerar las consecuencias para otros.
Esta es una característica de personalidades narcisistas o con poca empatía desarrollada. Mercedes, la suegra, operaba desde un lugar de control y posesión sobre su hijo. En la psicología familiar, esto se llama dependencia emocional invertida. Ella no había logrado separarse psicológicamente de Roberto y veía a Elena como una competencia por el afecto y la atención de su hijo. El dinero se convirtió en su herramienta de control. Al crear esa lista de préstamos, estaba marcando territorio, diciendo, ella nos debe, ella es inferior, ella depende de nosotros. La revelación de que Elena tenía recursos propios fue devastadora para Mercedes, porque destruía toda su narrativa de superioridad. Elena, por su parte, es un caso fascinante de despertar psicológico. Durante 11 años vivió lo que los psicólogos llaman normalización del abuso emocional. Cuando el maltrato es constante pero sutil, cuando no hay golpes físicos, sino desprecios verbales, control financiero disfrazado de protección y aislamiento gradual de la propia familia, la víctima empieza a creer que eso es amor, que eso es normal. El momento en que Roberto y Mercedes la confrontaron fue, paradójicamente, su liberación. Les llamamos momentos de claridad. Cuando el abuso se vuelve tan obvio que ya no puede ser racionalizado, algo en la psique hace clic. Elena no peleó porque no necesitaba pelear. Había encontrado su centro, su poder interno. La decisión de Elena de guardar silencio sobre su herencia durante el matrimonio no fue manipulación, fue supervivencia instintiva. Alguna parte de ella siempre supo que necesitaría esa salida. Es lo que llamamos sabiduría inconsciente. Nuestro inconsciente detecta peligros que nuestra mente consciente niega. El comportamiento de Roberto después de que Elena se fue, las llamadas desesperadas, los mensajes, revelan el pánico de alguien que ha perdido control. No era amor, era miedo a las consecuencias. Miedo a la exposición pública, a los problemas legales, a perder el respeto de su comunidad. Cuando dijo, mi madre me obligó, estaba usando una táctica clásica de evasión de responsabilidad. La historia de Elena nos enseña varias cosas importantes. Primero, el dinero en una relación no debe ser nunca una herramienta de control. Las finanzas saludables en un matrimonio son transparentes, compartidas en decisiones, pero también respetan la autonomía individual. Segundo, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Los desprecios de Mercedes, las actitudes de superioridad de Roberto, no eran defectos pequeños. Eran síntomas de una dinámica tóxica más profunda. Tercero, tener recursos propios no es egoísmo, es autocuidado. Elena no ocultó el dinero por malicia, lo mantuvo separado por instinto de preservación, y ese instinto la salvó. Cuarto, el perdón y la reconciliación no son siempre la respuesta correcta. Hay situaciones donde la separación es la única forma de sanación. Elena no tenía que darle a Roberto otra oportunidad. Ya había dado 11 años de oportunidades. Y finalmente, nunca es tarde para reclamar tu vida. A los 38 años, Elena empezó de nuevo. No con amargura, sino con determinación. Estudiar, crecer, construir una vida auténtica. Esta historia nos recuerda que a veces los finales son en realidad comienzos disfrazados. Les recordamos, acaban de escuchar una obra artística. Esta es una historia ficticia. Todos los personajes, nombres, eventos y circunstancias son producto de la imaginación del autor. Este relato no describe eventos reales ni se refiere a personas concretas.